Shalom de nuevo, Shavua Tov. Voy a continuar con el tema sobre el título, el Elohim, el único Elohim verdadero. ¿Vale? Voy a presentar el punto 2 para que así no se pierda de vista el contexto y así la verdad se pueda entender correctamente. ¿Vale? El punto 2 es el único Elohim verdadero, pero desde la perspectiva o en el respaldo o en la luz de los escritos apostólicos. ¿Vale? En el punto 1 hemos presentado bastantes evidencias sobre el Elohim, el único Elohim verdadero y el por qué se usa este título en el Tanaj. ¿Vale? En esta ocasión, este punto 2, vamos a ver el título el único Elohim verdadero en los escritos apostólicos. Aquí, bueno, hay dos partes, dos puntos, dos detalles que aclarar y espero que me acompañen. Antes de pasar a comprobar lo que se declara en los escritos apostólicos, resumimos lo expuestos en el punto 1. Si hay un Elohim verdadero, es porque hay otros y muchos que son falsos. Si el Elohim verdadero es el único, lo es por contraste con la pretensión de existencia de los demás llamados Elohim, quienes aunque pretenden ser algo, no lo son, y por ende el Elohim de Israel es el único que pudo probar su existencia a través de las evidencias. Para que esto quede incuestionable, leemos una cita clara y vamos viendo un ejemplo para rematarlo dicho hasta aquí. En Éxodo capítulo 15, verso 11 se dice: ¿Quién como tú? ¿A quién está hablando? O Adonai, ¿vale? Al que es el Elohim de nuestro Padre, el que, el que será, quien fue, quien es, ¿vale? Según nosotros debemos hablar o referirnos a Él. Cuando Él se refiere a sí mismo, dice, seré el que seré. Cuando nosotros hablamos sobre Él, será quien es, quien ha de ser, ¿no? ¿Quién como tú, oh Adonai, entre los Elohim? ¿Vale? Aquí se repite otra vez la pregunta y aquí yo, perdón, voy a rescatar tres subdivisiones, tres detalles. ¿Quién como tú? Y aquí empieza una descripción de sus atributos, de su carácter, de la forma como él se expresó. ¿Quién como tú? Es decir, ¿quién entre los Elohim? Que hay muchos en el mundo, ¿no? Entre la multitud de Elohim, ¿quién es como tú que pueda revelar o reflejar o manifestar estas cosas? Y declara, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Vale? Tres características, hay mucho aquí que abrir, que presentar para respaldar, para mostrar esta realidad. A lo largo de las escrituras hay bastantes evidencias, pero aquí se resumen, ¿vale? En comparación, en contraste con los demás, ¿quién como tú que pueda, que es magnífico en santidad, terrible y maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? En Primera Reyes, capítulo 18, verso 17 al 46, se revela un gran reto. Bueno, el contexto es más largo. Yo les doy aquí un relato más estrechito para que ustedes puedan leer detenidamente y que puedan ver el contexto. En este contexto, Primera Reyes 18, capítulo 18, desde el verso 17 al 46, se revela un gran reto que Israel tuvo que afrontar a fin de aprender a discernir entre un Elohim que no es real y el Elohim verdadero, ¿vale? Entre Adonai y Baal, ¿vale? Sobre Baal hemos estudiado bastante, como decía en la parte anterior, en Oseas capítulo 2, parte 2, ¿vale? En el monte Carmelo, el profeta Eliyahu declaró, si Adonai es, ¿quién? El Elohim verdadero, síganlo a él. Pero si Baal lo es, sígalo a él. ¿Qué quiere decir aquí? Si Baal es el Elohim verdadero, pues sigan a Baal. Si Adonai, Elohim de nuestros padres, el que hizo tantos prodigios, el que manifestó su santidad, lo que hizo tantas hazañas, es el Elohim verdadero, pues síganlo a él. Si no, ¿hasta cuándo cojean de las dos piernas, ¿no? Este reto sigue todavía activo, vigente y muchos están encontrados en esa situación aquí en este monte Carmelo a forma espiritual, diciéndonos sobre los montes de las naciones. Aquí muchos están cojeando de sus dos patas sin saber discernir entre la deidad del cristianismo, la deidad que inventó el mesianismo, el judaísmo. Hay bastantes por aquí mitos deificados que deificó, que formó una cierta deidad, o el Elohim que nosotros presentamos, ¿vale? Que las escrituras enseñan que es quien nos presentamos que es. Bueno,
Me gustaría creer que todos cuantos escuchan o leen esta presentación tendrán claro la razón del por qué se usa en el Tanaj este título del único Elohim verdadero. Aunque sé que a muchos les cuesta comprender por qué él se reveló en el Tanaj como Adonai, en realidad es el que se reveló en el Tanaj como Adonai, en realidad es el mismo Yeshua. Sé que a muchos les cuesta entender eso. Siempre pueden seguir las evidencias que he presentado tanto en audio como por escrito, si es que desean, oh, desean romperse de las cadenas religiosas que mantienen a muchedumbre en ignorancia sobre la verdadera deidad de Israel. Si acaso con lo que dije antes no fue bastante claro, vamos a citar dos citas más del Tanaj para abrirnos paso o que nos pueda servir como entrada en la parte de los escritos apostólicos, a fin de ver si estos respaldan la identidad de Adonai, el Elohim de Israel, ¿no? Como aparecen las cuatro consonantes y Hei, siendo Yeshua único. Presten buena atención a estas dos siguientes citas para retener los títulos y los atributos porque os servirá para comprender mejor a quién identifican las citas apostólicas que vamos a leer, obviamente. Isaías 9, verso 6 es una cita que muchos lo saben. En otro contexto hemos hablado, hemos rescatado algunos atributos que aquí se menciona. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará, y aquí empieza atributos otra vez, se llamará su nombre admirable consejero, Elohim poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, Padre eterno, ¿vale? Recuerdan, estoy leyendo de la edición Corona de Jerusalén en muchas ocasiones. Y si no encuentra, pues sería Reina Valera. Quiero presentar una palabra que está aquí en el texto hebreo, Hamishra, aparece, y ha sido traducido aquí en este texto, Isaías 9:6, con las palabras la soberanía, ¿vale? Hamishra. Mishra se traduce o se refiere al imperio, principado, de aquí soberanía a la autoridad suprema para gobernar. ¿Vale? Ustedes mismos pueden corroborar, buscar los textos para ver qué autoridad tiene él, que es Mashiach. En este caso, Yeshua, porque es el Hamashiach, ¿vale? Es el ungido entre muchos, ¿vale? Él es, aquí en las escrituras, lo identifica, lo caracteriza, lo califica como el Redentor. Esto hablando desde la perspectiva de Ben Adam, como un hombre, ¿vale? El término como hijo de Adán. El término describe este término, Mishra. El término describe a una persona que ejerce en una colectividad la soberanía o autoridad de gobierno y dignidad de representación sin que exista otra persona superior. Se suele dominar emperador, rey, príncipe, presidente, jefe. Este quiere decir que bajo la bóveda celeste no existe otra autoridad superior por encima de la que tiene Yeshua. El verso 7, yo les he leído el verso 6, el verso 7 repite el mismo término enfatizando aún más. Lean ustedes, por favor. ¿Vale? Hamishra, la soberanía reposará sobre sus hombros y será llamado 1, 2, 3, 4 títulos que se le concede, entre cuales es Elohim poderoso y Padre eterno. Aquí en la guía que van a tener en PDF, obviamente están como de costumbre, las partes más importantes están en rojo, en verde y con cinta, bueno, con continuo amarillo. Bueno, hay los colores aquí, los resaltados. Los que tendrá el PDF siempre pueden verlo de forma escrita mejor, ¿vale? Es importante porque lo que subrayo, obviamente, se pueden seguir más fácilmente en el texto haciendo la comparación de los textos. Yeshua, dando testimonio de su existencia, dijo en Juan 18, verso 37, que nací y vine al mundo, ya que sus orígenes se remontan antes de que el ser humano, antes, bueno, disculpa, sus orígenes se remontan hasta antes de que el ser humano pueda hablar de la existencia de las eternidades. Por tener principio antes de todo, el Yeshua es Padre de las eternidades, ¿vale? En el sentido que él precede las nociones de tiempo. Puede que al comprender que estos títulos, siendo que son atribuidos a este niño,
que se nos dio y se nos ha nacido y pertenecen que pertenecen por excelencia a Yeshua, les será más fácil comprender el siguiente verso. Jeremías 10, verso 10 dice, pero Adonai es el Elohim verdadero. Él es el Elohim vivo, ¿vale? Elohim Hai. Y el Rey eterno. No sé qué me pasa. Ante su enojo, ¿vale? Elohim verdadero, Elohim vivo, Rey eterno. ¿Quién? Adonai. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación, ¿vale? Que hemos visto en la cita de Isaías 9:6, que este niño que nos ha nacido, este niño que nos ha sido dado, es Elohim poderoso, es Padre eterno, ¿vale? Es decir, bajo la bóveda celeste se le tiene la autoridad absoluta, suprema, ¿vale? Y Yeshua lo dejó bien claro, él no dijo por eso nací y vine en el mundo, no. Él nació tiempo antes de la creación de la tierra y vino al mundo. Él no nació cuando fue engendrado en Miriam, cuando se engendró, cuando descendió como espíritu sobre Miriam y se hizo Ben Adam, ¿vale? Él nació. Él nació antes de la creación del mundo, vino en el mundo y se hizo Ben Adam, ¿vale? Esa es la orden correcta, por eso en Juan 18:37 lo presenta de esta forma, vine al mundo. Por eso nací y vine al mundo. Vale, espera un segundito. Aquí. Y Jeremías 10:10, aquí lo presenta como Rey eterno. ¿Qué es soberanía? Pues tener la autoridad superior sobre todo lo que está inferior, es decir, sobre todo lo que está bajo la bóveda celeste. Él es rey, príncipe, presidente, jefe, emperador, como quieren llamarlo, como se suelen llamar aquí, al que tiene el imperio, la potestad absoluta, autoridad suprema para gobernar, ¿vale? Así que él es, desde esta perspectiva, en comparación, porque no tiene límite de tiempo como los reyes normales, se le atribuye el título rey eterno, porque él está en el pasado, en el presente, el futuro. Eso es Yihye Haya Vejove. Será quien fue, quien es. Ante su enojo tiembla la tierra. Aquí son características importantes que, si se tienen en cuenta y se siguen en los escritos apostólicos, se pueden comprender y se puede entender y puede observar como una mano pues se cruza bien con la otra y todo va perfecto, encaja perfectamente. Si la soberanía está sobre los hombros de Yeshua, entiendan por qué Él es llamado soberano sobre todos los seres vivientes cuantos hay bajo la bóveda celeste, ¿vale? Lo específico es no por casualidad, ¿vale? Para que entiendan y que así no se vaya con la mente. Cuando se enfatiza algo, se encierra dentro de un concepto, así uno no puede ir más allá, ¿vale? Por eso es específico. Soberano sobre todos los seres vivientes, ¿cuántos hay bajo la bóveda celeste? Apocalipsis 6, verso 9 al 10 dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que habían mantenido. Eso es importante. Bueno, está fuera de contexto, pero aquí habrá una cierta paréntesis. Dos factores. Que sigue, ¿vale? Uno, que sigue y da testimonio. El testimonio es parte clave, parte importante. Muchos bastante dicen, pues que otros se encarguen, ya Elohim cuidará, ya no es mi deber velar sobre mi hermano. Bastante tienen esta teoría y no comparten con otras personas porque no están para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, para dar testimonio de lo que la redención, el Redentor hizo en su vida y para así ayudar a otros que vengan, ¿vale? Dos, había sido muerto a causa de la palabra de Elohim, es decir, la tenía, ¿y qué hacía con ella? La daba testimonio sobre ella, ¿vale? Bueno, eso, cerramos el paréntesis. Verso 10 dice, y clamaban, ¿qué hacían estos? Y clamaban a gran voz diciendo, obviamente los muertos no hablan, es una metáfora para que se entienda que está pendiente un juicio que queda pendiente, una persona que se le dio muerte, ¿vale? De una forma injustificada, su sangre le clama por venganza, ¿no? La sangre del justo Abel clama, ¿no? Obviamente la sangre no habla, pero
La justicia reclama, lo presenta, lo figura, lo prefigura, lo personifica de esta forma. Entiendan que son metáforas, muchas metáforas se usan en Apocalipsis. Si se entienden bien el Tanaj, se comprenden por qué lo que está escrito en la parte de Apocalipsis. Lo que está escrito en este libro de Apocalipsis de Juan, de hecho, es el libro de las revelaciones, ¿no? De Apocalipsis. 3 de 4 palabras son citadas del Tanaj. Si entienden el Tanaj, comprenden mejor las referencias, las alegorías, qué es lo que quiere decir, ¿vale? Por eso siempre nos anclamos más en el Tanaj. Verso 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, ad matai, a mí me gustan mucho estas palabras, hasta cuándo, oh soberano? ¿Vale? Y aquí les menciono para que sepan, está en el griego el término despotes, luego les voy a comentar sobre él. ¿Hasta cuándo, oh soberano, santo y verdadero, qué haces? ¿Esperas? ¿Para qué? Para juzgar y vengar nuestra sangre. ¿De quién? De los que moran en la tierra. ¿Vale? Los que moran en la tierra, pues mataron a personas inocentes. ¿Vale? Lo que menciona el verso 9. ¿Vale? Como decía, el término déspota en el idioma griego significa gobernador absoluto. ¿Vale? Lo que vimos antes en esta palabra Mishra, ¿vale? Déspota, gobernador absoluto, amo, alguien poseyendo una autoridad suprema. En 2 Tito, capítulo 2, verso 21, en Tito 2, capítulo 2, 21, y en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, el término se usa para referirse al Mashiach con el sentido de soberano absoluto. Las ediciones cristianas han traducido este término griego con Señor, ¿vale? Muchas veces, en otras ocasiones donde en Reina Valera aparece este término, Señor en realidad se refiere a Teos, ¿no? Y esto a su vez pues sustituyen las 4 consonantes. Hay, bueno, todo aquí un lío siempre, cuando se van mirando los términos se entiende a qué se refiere o qué parte de título o atributo están enfatizando. En este caso, en 2 Pedro capítulo 2 verso 1, el término despota traducido con Señor se refiere a Yeshua, ¿vale? En el sentido de soberano absoluto, autoridad suprema. Porque falta la costumbre de fijarse en los atributos mencionados. Solo me detendré para enfatizar dos obras aquí mencionadas, ¿vale? Es decir, en el Apocalipsis capítulo 6, verso 10, si acaso se han perdido, ¿no? ¿Vale? 2 obras características de la persona que aquí es presentada como despotes, es decir, soberano absoluto, santo y verdadero. Hay 2 obras. Una es autoridad para juzgar y autoridad para vengar. De aquí la pregunta, ¿hasta cuándo te demoras, esperas para juzgar y vengar nuestra sangre? ¿Vale? Entonces, este que es allí llamado como soberano, despotes, que es santo y es verdadero, tiene autoridad absoluta, por eso es llamado soberano, para juzgar, autoridad para vengar. Yo no voy a acudir, no voy a presentar lo que otros presentan, lo que otros creen, ya ustedes quizás saben las interpretaciones comunes a quién se refiere, quién es calificado en esta cita. Yo me limito a compartir lo que el contexto de las escrituras me revelan, cada uno puede sacar sus propias conclusiones, está en su libertad, ¿vale? Supongo que ya tienen todos claro que el único juez supremo en cuyas manos está el decidir sobre la muerte y la vida de una persona es Yeshua. Supongo, porque no lo sé si todos tienen claro, a pesar de que al menos aquí en esta comunidad hebreo-israelita, mediante WhatsApp y lo que he compartido yo en mi canal de Facebook y de YouTube y de Facebook, lo he presentado bastante bien, específicamente el libro de Zacarías, aquí donde se presenta el Malach que estaba delante de pie ante el sumo sacerdote Yehoshua, pues está bastante bien presentado y muchas otras evidencias. Pero bueno, por eso digo, supongo que todos tienen claro por qué Yeshua es el único juez supremo. Bueno, ya debería, de lo que he dicho antes, tenerlo claro, porque en Daniel se menciona que sobre él, hablando sobre Yeshua, se le dejó toda la autoridad que está bajo la bóveda celeste. No por nada les mencioné el término que aquí aparece como el texto hebreo Hamishra, es decir, la soberanía absoluta reposará sobre sus hombros. ¿Vale?
Isaías 9:6. Vale, espero que hasta aquí está claro. Entonces, vuelvo a esos dos atributos, dos partes de dos verbos, que es juzgar y vengar, parte de obras que característica a este soberano mencionadas. Supongo que ya tienen todos claro esto, ¿vale? Lo repito, que Yeshua es el gran juez. Si aún no saben esto y todavía cree que el gran juez es el papá del Mashiach, sean prestos a volver a estudiar las escrituras, porque si aún creen eso, es que todavía siguen encadenados a las dogmas preestablecidas de los ismos y por ende no tienen dominio propio para leer y razonar por ustedes mismos. Perdonen que soy así, tan directo, pero es la realidad, le guste o no, la aceptan o no, bueno, con el tiempo, si se van a disponer, me van a dar la razón. La autoridad para vengar, ¿vale? ¿Vengar qué? La sangre es un atributo específico, ¿vale? La autoridad para vengar la sangre es un atributo específico y una autoridad absoluta concedida solo a aquella persona que es ¿qué? Un pariente redentor. ¿Eso qué significa? Pues es decir, en hebreo, un goel. Si aún no sabe que esta autoridad corresponde únicamente a Yeshua y para nada a su papá, debería buscar las temas en audio o en PDF, bueno, según te gusta leer o escuchar, que he compartido sobre las leyes de la redención y el Goel, obviamente, en la Torah. El verdadero, el Hakadosh, es decir, el santo. ¿Vale? ¿Qué dice aquí? Oh soberano santo, ¿vale? El verdadero y el Hakadosh y el santo son títulos que exaltan la santidad y la unicidad de Yeshua, tanto como Mashiach y único entre muchos falsos salvadores, ¿vale? Mashiach, como ungido, es único entre muchos falsos salvadores, entre muchos que se declaran Mashiach, Mesías, ¿no? Y por igual, como Adonai, él es el único Elohim verdadero en medio de muchos otros Elohim falsos, ¿vale? Entiendan el uso de este título según el contexto. Si se refiere a Yeshua como Mashiach, él es el único verdadero y es único santo y verdadero en contraste o comparación con muchedumbre de Mesías falsos, Mashiach falsos, ¿vale? Y por igual, si se refiere a él desde la perspectiva del Tanaj, es el único Elohim verdadero, es el único Adonai verdadero en medio de muchedumbre de otras muchas deidades falsas. Apocalipsis 11, verso 11 dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba como fiel y verdadero. ¿Y qué hará? Con justicia, ¿qué hará? Con justicia. Juzgará y hará y hace la guerra. Y con justicia juzga y hace la guerra. Recuerden que la palabra amén, no sé si lo recuerdan o que está siguiendo lo que comparto, pues obviamente debería saber. Bueno, si se lo olvidaron, pues ahora se lo voy a recordar en este contexto y de paso explicaré esta cita, ¿vale? Recuerdan que la palabra amén es un acrónimo. Cada consonante Aleph, Mem, Nun viene de una cierta palabra que exalta la identidad del que es el amén. Aleph es el título directo para referirse al Elohim de Israel. Bueno, hay otros audios en ese sentido que hemos comparado sobre la letra Aleph. Dijimos que Aleph y Lamed juntos forman el abreviado El, es decir, es el abreviado de Elohim, ¿vale? De aquí que bastantes nombres terminan con el abreviado El, como es el caso de mi nombre Dan y El, es decir, el nombre Daniel, ¿vale? Dan y El, Dan, ve, El, ¿vale? Dan, el juez, Vav, es una consonante que es traducida aquí con I, es una consonante, un clavo, un gancho que conectan dos cosas. En este caso la palabra Dan y el abreviado El. Dan, El. Dan y El. Elohim es mi juez, mi abogado, mi consolador, mi defensor, el que juzga mi causa, el que hace justicia, ¿no? Bueno, la consonante Mem viene de la palabra Melech, que significa rey. Y la consonante Nun viene de la palabra Neeman, que significa fiel o fidelidad. Entonces, Amén quiere decir el Melech Neeman, que significa Elohim, rey fidedigno. Por lo tanto, Amén significa
También es una declaración por sí misma expresando nuestra creencia en los atributos de aquel que se reveló a nuestro pueblo tanto como hacedor y también como redentor. Supongo que todos ya han entendido por qué Yeshua es quien es el Goel, es decir, el redentor, el pariente cercano, y que entre sus atributos y obligaciones como redentor es aquello que, como redentor, es aquello de hacer justicia a sus parientes, ¿vale? Entre sus obligaciones como redentor es aquello de hacer justicia a sus parientes cercanos, junto a todo lo que eso significa, obviamente, porque hay una cantidad de deberes y consecuencias, ¿vale? En esta justicia. En la serie Profecías al Día que hemos comparado bastante. Desde luego que todos estamos de acuerdo que en un caballo blanco nunca se describe que regresa el propio padre del Mashiach, sino que el Mashiach mismo es aquel a quien esperábamos y esperamos que se presente para cumplir con lo descrito en esta visión alegórica. Él no va a venir como montado una cría de un asno, un asna, ¿no? Sino que vendrá sobre un caballo blanco. Claro, eso es una metáfora, transmite algo, ¿vale? El blanco y el caballo es símbolos que comparte algo de la característica de la manera en cual Él se manifestará para traer redención. Dicho esto, supongo que a partir de hoy todos saben quién es el Neemán y el Emet, ¿vale? Es decir, el fiel y el verdadero. Sobre el Emet, la palabra Emet, tenemos un buen audio en nuestro canal de YouTube. Los rabinos, este audio no está escrito, por cierto, ¿vale? No lo encuentran en PDF. Emet, esto solo en audio. Los rabinos han enseñado que Yeshua es un falso Mashiach, un impostor, entre muchos otros títulos que ellos le atribuyen o le atribuyeron en forma despectiva. Pero llegará la profecía y los Yehudim serán librados, los auténticos descendientes de Judá y los verdaderos hijos de Israel que buscarán una redención, serán librados de las cadenas doctrinales rabínicas y por fin verán, ¿vale? Se le restaurarán el Ain que quitaron del nombre de Yeshua. ¿Vale? Yod, Shin, Vav, Ain son las 4 consonantes. Ellos quitaron el Ain y formaron de Yod, Shin, Vav un acrónimo que lo convirtieron en ciertas palabras tratando de decir que su nombre sea maldito, olvidado, que no se guarde memoria de él, razón por cual al quedar sin ojo, sin Ain, la mayoría no sabe quién es y no sabe que el término Yeshu es un apelativo despectivo, no es un nombre, es un acrónimo para mostrar cierto desprecio hacia el que es el Redentor. Cuando se le quitará se le resta las cadenas y se le restaurará el ojo, el Ain, para que puedan ver qué es y quién es Yod Shin Vav Ain. Más allá del significado del nombre encontrarán a las personas y más allá de las personas, a través de lo que expresan los nombres, las 4 consonantes entenderá su obra y verán quién es en realidad, más allá del Ben Adam, de una mera persona, un hombre que en ellos muchos lo presentan de esta forma. Con razón llorarán, se restaurarán su vida y comenzará el proceso de restauración. Entonces, por fin van a ver a quién han traspasado y reconocerán que Yeshua es el Salvador único, ungido, el único que es de verdad verdadero. ¿No? Y que no es un falso como fueron enseñados toda su vida. Y por encima que él siempre ha sido fiel, Neemán, para con nuestro pueblo. Entonces él hará la guerra porque la venganza es suya, lo que se declara en el Tanaj. Algunas referencias les ruego que las vean ustedes: Deuteronomio 32, verso 35, Romanos capítulo 12, versos 18 al 19, Hebreos 10 al 30. La venganza es suya, ¿vale? Y con eso espero que puedan entender también Apocalipsis 19, verso 11. El que lo monta se llama fiel y verdadero, y con justicia juzgará y hace la guerra, ¿vale? Bueno, seguimos. En los escritos apostólicos también es evidente que hay Elohim falsos y por ende hay solo uno que hemos conocido y al cual nos debemos convertir, porque en comparación con todo lo que hemos conocido como deidad de nuestros tiempos de ignorancia, Yeshua es el Elohim verdadero y único en contraste con estos muchos mitos deificados cuantos hay dentro de los sistemas religiosos del mundo.
Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, que sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Elohim. ¿Vale? Primera Corintios capítulo 8, verso 1. El contraste es evidente. Entendemos el significado de comparar o contrastar que muchos Elohim, es decir, ídolos, deidades, con que solo un Elohim, quien es el verdadero entre multitud de deidades, ¿vale? Si hay una multitud que son ídolos, que son mitos deificados, que son deidades falsas, entre esta multitud solo hay uno que es único, verdadero. Todos los demás, pues obviamente son muchos, pero falsos. Lo que expresan esta. No hay más que un Elohim, ¿vale? Porque aunque hay muchos más, vimos en la parte 1, mucho más Elohim, y el Tanaj está repleto de deidades ajenas, de esos Elohim ajenos, evidencias de su existencia, en realidad no son más que mitos deificados, pero como se le atribuyeron poderes y autoridades y templos y sacrificios, se elevaron a esta posición en cuanto deidad, ¿vale? Pero en realidad no lo son, ¿vale? Según entienden, deben entender correctamente. La importancia de los testigos es un factor clave dentro de nuestra fe. Y hay leyes específicas en ese sentido. Los que presencian nuestra conversión del cristianismo a la fe hebrea, en este contexto nuestro, son testigos. ¿Vale? 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 dice, ellos mismos, hablando de los testigos, de eso que presenciaron, pueden ver el verso anterior para que comprendan, ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a vosotros y cómo os convertisteis a Elohim. ¿Cuándo? Tras haber abandonado los ídolos para servir al Elohim vivo y verdadero. ¿Vale? Obviamente los ídolos no eran verdaderos, no eran vivos. Por eso había que abandonarlos para servir al que es vivo y mostró, como vimos, a través de sus características, su poder, mostró su existencia y que es verdadero de verdad. Entendemos que hay deidades, es decir, Elohim, a quien hemos servido, aunque estos solo eran ídolos o mitos deificados, y que al llegar a nosotros la verdad, la Emet, hemos hecho teshuvah. Eso significa arrepentimiento, ¿no? Auténtico, genuino. Y mediante la tevilá, el bautismo de sumersión, una vez purificados de la falsa adoración, hemos pasado a venerar al verdadero Elohim, mientras hemos testificado que hemos desechado toda clase de deidades ajenas como falsos Elohim. ¿Acaso no es eso lo que estamos siempre indicando que se presente como testimonio antes de a cualquier persona que se sumerge en el agua para hacer la tefilá, para que salga fuera teniendo la libertad de servir al Elohim de verdadero, limpiados, purificados de toda clase de una falsa sistema de adoración? Ahora vamos a cambiar de perspectiva. Si hasta aquí está claro, vale, aquí está el punto 1, ¿vale? Pero tenemos el plan B de esta segunda sección. En los escritos apostólicos tenemos dos realidades que es importantísimas que las entendamos correctamente. Vamos a cambiar de perspectiva para ver y quizás entender una realidad superior que, como les comentaba antes, incorpora todo cuanto tiene que ver específicamente con lo que llamamos la fe hebreo-israelita. La redención es por encima de lo que encierra la fe hebrea. Y por ende, todo cuanto es relacionado con los valores de la fe hebrea está incorporado dentro de lo que llamamos el plan de la redención del ser humano caído en el pecado. Este plan está activado desde antes de que exista la nación hebrea y todo cuanto a éste pertenece, incluyendo así la Torá, la redención, la restauración de la nación hebrea. Eso es importantísimo que lo entiendan correctamente. Si no adiestras tu mente para poder clasificar estas dos verdades absolutas, ¿cuál? Pues lo voy a poner aquí, punto 1, punto 2, ¿verdad? Punto 1. La redención del ser humano, hablando esto en forma general, siendo esto hebreo o gentil. Y el punto 2, la redención diseñada de forma específica para el linaje de Jacob, es decir, para Israel. Si no adiestras tu mente para poder clasificar estas dos verdades absolutas, cabe la posibilidad de que siempre confundas al Elohim de Israel con el padre de Yeshua.
Vamos a ver la realidad espiritual que no se suele ver y entender cómo es debido a causa de las muchas dogmas. No se ve a causa de las muchas dogmas que han adquirido dentro del sistema religioso a cual han pertenecido antes o donde a veces buscan alimentaros con lo que estos enseñan. Presentar en el Tanaj o en los escritos apostólicos que Yeshua es Elohim, que es el verdadero Elohim de Israel, que Él es el Elohim viviente y la vida eterna, etc. No es un asunto difícil, al menos para mí, ¿no? Que lo tengo bien claro. Y las evidencias sobreabundan para respaldar el hecho de que Yeshua es Adonai. Pero, aquí tenemos un pero, hay otras citas en los escritos apostólicos que nos introducen en una esfera que es superior en importancia y cual por lo tanto incorpora todo el asunto revelado sobre lo que llamamos la fe hebreo-israelita sobre el Elohim Echad, es decir, sobre la deidad de Israel. En los escritos apostólicos tenemos una multitud de evidencias que nos muestran que Yeshua es hijo y, por ende, tiene a su propio papá. Cuando pasamos a los escritos apostólicos, vemos en Juan 17, verso 3, lo voy a citar por si acaso, vemos en Juan 17, verso 3 que Yeshua mismo estaba orando hacia su propio Padre, llamándolo a él el único Elohim verdadero, para que luego en el verso 5 indique la posición superior de su papá. Luego en Juan capítulo 14, verso 28, se puede leer que él dejó claro lo que es obvio, que su papá es mayor. ¿En qué? En soberanía, desde luego, porque un padre siempre está por encima de su hijo. Su papá es mayor que Yeshua mismo. Bueno, les voy a leer la cita de Juan 17:3 para que la tenga presente aquí. Esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti. ¿De quién está hablando? De su padre, obviamente. ¿Cómo? Como el único Elohim verdadero y al que tú has enviado. ¿A quién? A Yeshua HaMashiach, obviamente a su hijo. El Redentor Yeshua dijo que Él es la vida eterna, en Juan capítulo 11, verso 25, y que todo aquel que en Él creerá tendrá la vida eterna. Eso lo dijo en Juan 3, verso 36, Juan 4, verso 14, y que también no será juzgado. Lo dijo en Juan 5, 24, Romanos 10, verso 11 también. Y que aquel que creerá en Él, que tendrá la vida, que no será juzgado, pasará del juicio entrando en la eternidad. Pero aquí dice, la vida eterna es que una persona conozca a su Padre, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. Es decir, después de que hace todo un conjunto de declaraciones presentándose quién es, qué autoridad tiene, qué puede hacer, y el que cree en él pues tendrá todas estas cosas. Después dice una cosa que parece para muchos enredada, es decir, que parece que se contradice, que te conozca a ti, el único Elohim verdadero. Además, y después de que él dijo que tenemos vida eterna si le creemos y le seguimos a él, es decir, a Yeshua, vemos que dijo también que el que cree en su Padre tiene la vida eterna. ¿Cómo viene eso? Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que escucha a mi Padre debe ser aquí, el texto, y cree en él que me ha enviado, ¿vale? El que escucha mi palabra, perdón, yo me equivoqué. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, ¿vale? Entonces, eso es una condición clave. El que cree en lo que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El que cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Entonces tenemos que creer en Yeshua para que tengamos la vida eterna o creer en aquel que es superior a Yeshua y por ende siendo superior envió a su Hijo. La respuesta a esta pregunta, no se la voy a dar aquí, es contestada en el audio que también es disponible en PDF y se llama La voluntad del Padre de Yeshua, obviamente para nosotros. Hay una voluntad del Padre de Yeshua para Yeshua, pero a nosotros nos interesa lo que nos corresponde a nosotros. La voluntad del Padre de Yeshua para nosotros, ¿vale? Les invito a comprender el orden revelado siguiendo este estudio.
y así puedan entender la respuesta coherente para que no se enrede en la cabeza. Y si lo tienen enredado, pues puedan desenredarse. Y si aún así no lo entienden, pueden buscarme. Juan capítulo 12, verso 44. Yeshua exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Bueno, entonces debemos creer en Yeshua o en su Padre. Creo que es evidente que debemos creer en Yeshua, ¿vale? Porque la suma de las evidencias nos los deja incuestionable, ¿vale? Creo que es evidente que debemos creer en Yeshua y seguir al pie de la letra todas sus instrucciones. El que me ama guarda mi palabra, ¿vale? El que la transgrede, pues el pecado es transgresión de la Torah. El pago del pecado es la muerte, ¿vale? Eh, y seguir, y tenemos que seguir al pie de la letra todas sus instrucciones, como por igual exaltarlo por lo que Él es. En realidad, si hacemos todo eso, precisamente cumplimos con la voluntad, porque el propio Padre de Yeshua espera de nuestra parte, eh, como forma, espera que nosotros lo exaltemos a su Hijo como forma de obediencia hacia Él. Es decir, si nosotros obedecemos al Padre de Yeshua, hacemos caso a su instrucción y haremos caso al Hijo. ¿Vale? Como dijo eh, a Pedro, Jacob y Juan, estaban los tres aquí. Vamos a hacer, dijo Pedro, vamos a hacer aquí tres yuca, tres cabanitas. Y la voz le dijo claramente, este es mi hijo, a él hacedle caso. Es decir, si y la identidad, la autonomía propia, si él es vuestro maestro, si él es la autoridad suprema, hacedle caso a él. ¿Vale? Por eso, hay un grupo que sigue al Cordero al pie de la letra, por donde Él lo lleva. Aunque hay todo un rebaño, no todas las ovejas quieren seguir, ¿no? Están muchas veces acostumbradas a ir por donde quieren, entonces, pero hay algunos que lo siguen por donde Él los lleva, ¿vale? Él es buen pastor y Él quiere llevar a todas las ovejas a buenos pastos, ¿vale? Todo la da por igual, la misma buena, la mejor de las mejores comidas. Entiendo Entendiendo por qué Yeshua es llamado el único Elohim verdadero en el Tanaj, ¿cómo es posible que él llame a su propio Padre único Elohim verdadero? ¿Es posible que existan dos Elohim verdaderos? Claro, mirando la pregunta así, ninguno de los que no se disponen a comprender no comprenderá, sino que tachará esta afirmación como un disparate, idolatría o como más le quieren llamar, etc. No es un tema difícil, pero tampoco es un tema fácil de entender, porque las mentes no están dispuestas a desmenuzar los asuntos para comprender las realidades espirituales y estas desde la perspectiva de cómo las escrituras las presentan. Por eso tratamos de desmenuzarlas, situarlas en esos contextos para que puedan aprender a verlos y razonar, ¿no? Y así resaltar algunos términos. En el del Tanaj lo vemos de nuevo los escritos apostólicos, los contrastamos, los juzgamos en la luz de las leyes para que así vemos a quién corresponden esos atributos, esos títulos, ¿vale? A quién caracteriza, quién puede cumplir con ellos, ¿vale? Es lo que es nuestro estilo, mi forma de presentar las cosas y espero que sea efectiva. Obviamente hay persona quien entiende y persona quien no dispone su mente, como dispuso su Daniel, el profeta Daniel, el nave Daniel, dispuso su alma para comprender. Obviamente le llegó el Malaj. Dijo, llegué con la respuesta antes de que tú piensas a orar. ¿Por qué? Porque Elohim conoce el corazón de uno, sabe la disposición. Entonces, antes la respuesta, la ayuda llega por el camino, antes de que uno le exprese el deseo, la oración de ayuda, ¿no? Sea que el Ruaj de la verdad les ayude a comprender al que dispone su alma a entender estas maravillas. A lo largo de los siguientes 1000 años, todos los redimidos entenderán estos asuntos aquí expuestos. Tranquilos. Ese es uno de los temas que para muchos son locuras, pero para nosotros, grata y bendito privilegio, bendición y privilegio, según Shaul lo expresó en 1 Corintios 1:18. En 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado inteligencia, traduce aquí, para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, es decir, en su Hijo Yeshua HaMashiach. Este es el Elohim verdadero y la vida eterna. Para nosotros, sin embargo, dice, solo hay un Elohim, el Padre. Estoy leyendo de 1 Corintios 8, verso 6. Y aquí dice, hablando del Padre de Yeshua,
De Él proceden todas las cosas y nosotros somos de Él. Y un soberano Yeshua, por medio de cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Vale? Le voy a leer de nuevo este verso de 1 Juan 5:20. Hay una edición, bueno, aparecen con el indicativo NTAF. Bueno, la referencia es Nuevo Testamento, Arcas Fernández, ¿vale? Y lo traduce Juan 1:15-20 de esta forma, bastante coherente. Sabemos, en fin, que el Hijo de Elohim ha venido y ha iluminado nuestras mentes para que conozcamos al verdadero. Con Él estamos unidos mediante su Hijo Yeshua, que es Elohim verdadero y vida eterna. ¿Vale? Es un juego de palabras para algunos enredados, la mayoría pues tratan de forzar, de cambiar el sentido porque no les encuadra, no les da bien. Esta es una expresión propia de la cultura hebrea, Elohim verdadero, empleada para poner en oposición al Elohim verdadero con los Elohim falsos, a los que se refiere en el verso 21, donde dice, guardaos de los ídolos. ¿Vale? El verso Juan 5:20, verso 21 dice, guardaos de los ídolos. Por contraste aquí, pues entendemos que si hay ídolos que son Elohim falsos, hay Elohim verdadero. La expresión donde dice, nos ha dado inteligencia para que conozcamos, ¿vale? Son tres términos, tres palabras en griego, los quiero presentar a todas, para conozcamos sobre quién, sobre su Padre, obviamente. Esas tres palabras es bueno que las veamos más de cerca. Veamos la palabra dado, inteligencia y conocimiento. La primera es didomi, ¿vale? Que es una forma prolongada de un verbo primario, dar, es decir, conceder, confiar, permitir, repartir, tener misericordia, y por misericordia obviamente ofrece libertad. Se puede traducir didomi, didomi es presentar, procurar, producir, ¿vale? La segunda palabra es dianoia, que es un pensamiento hondo, propiamente la facultad, ¿vale? ¿Qué es lo que le dio Yeshua? La facultad, ¿qué facultad? Mental, o su disposición, por implicación, su ejercicio. ¿Qué es lo que hizo con los dos caminos a Emaús? Les abrió el entendimiento. Dio la facultad, abrir el entendimiento para que pueda comprender que desde Moisés hasta los profetas, ¿quién era el Mashiach? Ellos decían, y nosotros pensábamos que él es, mira, y murió. ¿Cómo tú no lo sabes? Es el único, no te has enterado. ¿No? Les abrió el entendimiento para que puedan entender, ¿vale? Dianoia, pensamiento hondo, entendimiento, mente, pensamiento, ¿vale? Y la tercera palabra que es aquí en este texto, nos ha dado inteligencia, conozcamos, para que conozcamos. La tercera palabra es ginosco, que es extensión de un verbo primario, básicamente conocer, saber, pero de forma absoluta. Se usa en una gran variedad de aplicaciones y con mucha implicación. Significa reconocer, saber, sentir, tener, entender, llegar al conocimiento, comprender, conocer, tener conocimiento. ¿Vale? Esos son, cuando se mira los términos en su profundidad, se amplía más la visión sobre el peso de las palabras expresadas. Nos ha dado inteligencia para, es decir, nos abrió la mente para que podamos entender lo que no es entendible para muchas. ¿Por qué? A causa del, bueno, ya le diré. En resumen, la causa del pecado fue imposible que continúe la conexión entre el cielo y la tierra. ¿Vale? Esa es la causa básica, por la cual toda esta se produjo un cortocircuito entre nuestra comunicación, nuestra conexión con el cielo. ¿Vale? Por eso la Shejinah hemos estudiado bajo y se puso aquí como intermedio, y en el estudio que hemos compartido sobre la Shejinah vimos que esta describe por excelencia a Yeshua. Que el judaísmo no lo entiende, no lo conoce, es porque tiene un ojo cerrado. Lo quitaron el ayin. No tiene ojo para que pueda entender. Pero las evidencias están en el Talmud, están en sus escritas reveladas sobre quién es la Shejinah, quién es el Menahem, quién es el Neemán, a quién traspasaron. ¿Vale? En las mismas. Pero lo van a entender a su debido tiempo. La intervención de un redentor hizo posible que haya posibilidad y esperanza para que esta conexión rota vuelva a ser reactivada. Y es preciso lo que Yeshua como el Mashiach hizo, ¿vale? Como el Mashiach hizo. ¿Qué hizo?
nos extendió la bendición de desbloquear nuestras mentes a fin de poder comprender el estado en cual estamos. ¿Cómo estamos? Perdidos, ¿vale? Si no lo saben, aquí les recomiendo el audio Destinados a la perdición, ¿vale? ¿Qué es lo que más hizo? Pues nos abrió el entendimiento para conocerle a Él y saber cómo es y qué está dispuesto a hacer para nosotros en ese sentido. El Tanaj aquí es todo un libro de enseñanza sobre Él y por bendición tenemos creo que al menos 100 horas que describen quién es el Elohim de Israel en muchos detalles, muchos aspectos. ¿Qué más hizo? Pues nos dio la bendición de llegar a conocer por qué Él es el Elohim de Israel y por ende que aunque Él es verdadero, siendo que Él es hijo, su Padre es por excelencia Elohim verdadero y único superior a Yeshua. Y que, sobre todo, la principal obra de la redención, su obra, es rehacer posible, como Mashiach, que estemos de nuevo en conexión directa con su propio papá. Tenemos un privilegio magnífico de poder acceder a este conocimiento y esto es posible solo porque Yeshua vino a nosotros. Juan 1, verso 11 y 12, ¿no? Vino a los suyos. Él vino a los suyos, a los de su pueblo, a aquellos a quienes Él los sacó de la tierra de Egipto, de Babilonia, y ahora sacará a de todos los países del mundo por donde en su enojo nos esparció. Recuerdan lo que hemos hablado sobre Israel, que tiene que ser convertirse en Israel, ¿no? Diseminados entre las naciones, tiene que ser reunidos y sembrados en la tierra de Israel. Libro de Oseas, recordamos capítulo 2, hemos hablado sobre eso. Punto 1, aquí son dos puntitos otros para que se entiendan bien, en resumen bastante. Punto 1. En contraste con las demás deidades, cuantas hay por el mundo veneradas como Elohim, Yeshua es el único que es el Elohim verdadero. Todo esto porque Yeshua, como Adonai, es evidentemente revelado superior y soberano sobre todo cuanto hay bajo la bóveda celeste. Entonces, sea como Mashiach, entre los Mashiach, Yeshua es el único verdadero. Si lo vemos como en su magnificencia, como Adonai, en el contexto de los Elohim del mundo, Él es el único verdadero, ¿vale? Hablando bajo la bóveda celeste. Y el punto 2. En contraste con Yeshua, su papá, su propio padre, es el único Elohim verdadero porque siendo que Yeshua es su hijo, es obvio que su padre es superior, por ende soberano sobre todo cuanto hay en este espacio o lo que hay más allá de lo que nosotros llamamos bóveda celeste, ¿vale? Si entienden punto 1, punto 2, maravilloso, amén. Dicho esto, terminamos con una cita más. Porque Elohim, es decir, el padre de Yeshua, ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, es decir, dio toda soberanía a Yeshua. Vimos en las citas anteriores, si con una mente despejada han podido seguirme coherentemente hasta ahora, si no, pues vuelvan a escuchar. Es imprescindible, vuelvan a escuchar para que entienda bien. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Evidentemente que el padre de Yeshua no es sujeto a su hijo, sino que el hijo es sujeto a su padre, obviamente, ¿no? Que aquí pueden decir todos amén sin ningún problema. Y cuando todo haya sido sometido a él, es decir, a Yeshua, entonces también el hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Elohim, es decir, el padre de Yeshua, sea todo en todos. Es decir, para que su papá sea honrado como es debido que un hijo honre a su propio padre. ¿Vale? Les he citado de 1 Corintios, capítulo 15, verso 27 y el 28. La cita no trata de revelar una subordinación, sino una actitud de respeto y honra como corresponde a los hijos hacia sus padres, según se revela en la Torá, donde un hijo debe honrar a sus padres. Es una expresión de honor más que una actitud de humildad. La cita revela que es un gozo para el Redentor, para Yeshua, redimir a los redimidos para que ellos puedan volver a ser felices para siempre delante de aquel quien es la fuente de vida de todos, aunque Yeshua es nuestro creador, y que de él tenemos vida dentro de nosotros y debido a él podemos acceder de nuevo a la vida eterna. Esta vida que él tiene y que nos comparte es lo que Él tiene por naturaleza de su propio Padre. Por eso Él dijo, nací y vine al mundo. ¿Vale? Por eso el Padre de nuestro Padre es la fuente de todo. Elohim sobre todo, soberano sobre todo,
a ser el Elión, el que está por encima de todo, incluso por encima de Yeshua, nuestro Redentor. Yeshua obviamente es el Ben Elión, es el Hijo del Altísimo. Pero para nosotros, porque Él es evidentemente superior a todo ser creado, sea ser humano o ser espiritual, Yeshua es el león sobre todo lo creado, lo que hay bajo la bóveda celeste, incluso los seres espirituales, ¿vale? Ángeles caídos, es superior a ellos. Espero que puedan entender hasta aquí. El que estará en una estrecha comunión con Yeshua estará en su papá. Y el que no está en Yeshua no podrá estar en comunión con el Padre de Yeshua. Para este último no hay posibilidad alguna de entrar en la vida eterna. Espero que todos estemos en Yeshua, que lo conozcamos a Él, para que a través de Él podamos tener conexión con su papá. Juan 17 es maravilloso en ese sentido, que ellos sean una, hablando de nosotros como nosotros somos una. Obviamente nosotros no somos uno, somos muchos, una, ¿vale? Así, Yeshua con su padre son dos, por eso es padre e hijo, obviamente. Padre e hijo no es un mismo ser, son personas distintas, unidas en cuanto a identidad, ¿no? Características, propósito. Y que ellos sean una, como nosotros son una. Ellos en mí, como yo en ti, ¿vale? Esa es la cadena, la forma coherente, bien se presenta en este capítulo. Si nosotros estamos una en Yeshua, estamos en conexión con su Padre a través de Yeshua, porque Yeshua está unido o en conexión directa con su Padre. A través de Yeshua, el Padre suyo llega a ser nuestro Padre. Así, el Padre de mi Padre es mi papá. ¿Vale? Bueno, espero que han sido bendecidos con esta parte, que todo está claro en cuanto al uso de los términos y que tienen bien claro que tanto en el Tanaj como en los escritos apostólicos, Yeshua es presentado como el único Elohim verdadero, pero por igual su Padre, por contraste con él, es el Elohim verdadero. Ahora, siempre tienen que tener cuidado cuando están haciendo uso de estos términos, porque la mayoría que no tiene este contexto donde le pueden explicar de esta forma, al aplicar a Yeshua el único Elohim verdadero, la mayoría de las personas que tienen un bloqueo mental no pueden comprender y dirán qué disparate es eso. ¿Vale? Hay muy pocas personas que se disponen a entender, ¿vale? Entonces es más sabio usar con sabiduría, ¿vale? Con discernimiento, haciendo bien uso de esos términos, siempre poniéndolo en su contexto. Cuando se refiere a Yeshua como el Elohim del Tanaj y que Él es el único Elohim verdadero, en contraste con los que no son Elohim, aunque son Elohim, no son verdaderos, son falsos, ¿vale? Y por igual, porque el Padre de Yeshua es el único Elohim verdadero, ¿vale? En contraste con Yeshua. Siempre hay que decir sí, sí y no, no, ¿vale? Decir al pecado por su nombre, a la verdad por su nombre. Aplicar bien los títulos y los atributos situándolos en su contexto, ¿vale? El tiempo, la experiencia forma uno para usar con sabiduría las expresiones, no sea que los que nos escuchan lo malinterpreten, ¿vale? Y de todas formas, tratamos de explicar a quién se dispone a entender y quien no quiere entender, obviamente, por lo mucho que le vamos a dar todas las maravillas del mundo de explicaciones de todas las citas, abriéndola así como un abanico sobre la mesa, todas las citas, el que no quiere dejarse ayudar no podrá ser ayudado para que entienda. Algunos lo entenderá, como lo mencioné, a lo largo de 1000 años. Hay bastante que no lo va a entender nunca, porque no quieren. Y estas personas no alcanzarán lo que todos estamos esperando, ¿vale? Lo que todos estamos esperando, ¿vale? El día de la redención para volver a casa, estar felices y tener posibilidad de seguir nuestra formación, nuestro entendimiento, nuestro estudio, una forma en condiciones óptimas para esto, para que todo ese conocimiento se edifique como ladrillo sobre ladrillo de una forma bien perfecta. Que el espíritu de Yeshua, que es Ruach, guíe a cada uno en su forma de estudiar, en su disponibilidad de entender, para que lo que estamos presentando eh, se agarre bien en su alma, ¿no? Siempre decimos amén, que se haga su voluntad y estamos esperando que el Ruach de Yeshua pues, nos guíe
para darnos más oportunidades de compartir más sobre estas evidencias, porque todavía nos queda bastante para mostrar quién es el Elohim de Israel, para que no lo confundamos más con su Padre. Que sean todos bendecidos en el nombre de Yeshua, siempre y cuando trata de entender y obedecer su palabra. Amén. Shalom.